Nos enteramos que se está grabando efectivamente la reunión. Así que voy a hacer una presentación bien corta, un poco de contexto de por qué estamos acá. Igual Tomás ya nos dio un poco de contexto respecto a la contaminación por plásticos. Y después, ¿qué es o cuáles son los elementos en el fondo que tiene esta propuesta de reglamento sobre la que la idea es poder discutir y un poco entender cuáles son las observaciones que han podido levantar hasta el momento y cómo podemos ir mejorando de alguna forma este instrumento. Entonces, un poco de contexto, como les decía, bueno, estamos en una triple crisis climática de pérdida de biodiversidad, de cambio climático y de contaminación, que se interrelacionan entre sí y que requieren que tomemos medidas urgentes y nos plantean muchos desafíos, ¿cierto? Y uno de los grandes problemas que existen hoy es el problema de la contaminación por plásticos. Y creo que igual es importante mencionar que claramente el plástico es un material que es tremendamente valioso, que tiene múltiples aplicaciones y que permite, por ejemplo, mantener de una mejor forma los alimentos, pero muchas veces el plástico que usamos lo hemos usado en el fondo en aplicaciones que son de un solo uso, en el que no, en el fondo los atributos que tiene este plástico no los estamos usando quizás de la mejor manera. Entonces no hemos hecho el uso de los plásticos que sea circular, sino que más bien, como decía Tomás, estamos insertos en un modelo lineal de extracción, producción, consumo y desecho. Y un poco lo que les contaba Tomás antes, este es un gráfico que nos muestra que una porción importante de los plásticos que se producen anualmente termina en riberas de ríos, en playas. Hay otro porcentaje importante que termina en rellenos sanitarios y un porcentaje muy menor que realmente vuelve a ingresar en el ciclo y es, por ejemplo, reciclado. Y incorporado, por supuesto, en nuevos procesos productivos. En este sentido, como decía Tomás también, existen distintas regulaciones. Tenemos por un lado la ley de bolsas plásticas, tenemos la ley REP y actualmente también a nivel internacional se está discutiendo un tratado vinculante que aborde justamente la contaminación por plásticos y particularmente en el medio marino. También queríamos solamente recordar que existe la jerarquía en el manejo de residuos, donde podemos observar que en la parte más alta de esta estructura, aquellas acciones que nos permiten contribuir de mejor forma a la protección del medio ambiente y al impulso de la economía circular. Y en el fondo esta pirámide lo que hace es ordenar las preferencias en el manejo, donde debiésemos priorizar la prevención y la minimización de la generación de residuos. Ya pasando a la ley en concreto, en Chile al año se producen cerca de 23.000 toneladas de plásticos de un solo uso y estudios realizados por algunas organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de que 7 de los 10 productos que se encuentran en playas corresponden a productos de un solo uso. Es importante tener presente de que cuando hablamos de la ley de plásticos, no solamente aborda los plásticos de un solo uso, sino que también otro tipo de materialidades de un solo uso. La ley se publicó en 2021 y tiene como objetivo proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos, y esto lo hace a través de, por un lado, limitar la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos, la entrega de estos, fomentar la reutilización, la certificación de los plásticos de un solo uso y la regulación de botellas plásticas desechables. Entonces hay dos grandes mundos que están regulados en esta regulación, para la redundancia, que por un lado son los productos que entregan los establecimientos de expendio de alimentos y por otro las botellas plásticas desechables y retornables.
Aquí es importante también que la ley define un catálogo de cuáles son los productos de un solo uso que se consideran dentro de esta regulación y por ende que están regulados por esta ley. Eso es súper importante porque muchas preguntas que nos hacen es qué pasa con otros productos que no están dentro de este catálogo. Entonces es importante tener siempre presente que la ley define ciertos productos y esos son vasos, tazas, tazones, cubiertos, palillos, pocillos, mezcladores, bombillas, platos, copas, cajas o envases de comida preparada, bandejas, sachets individuales y tapas que no sean de botellas, en tanto que estas no sean reutilizables. Y la ley también especifica qué es lo que entiende por reutilizable y es usado en múltiples ocasiones de conformidad a su diseño. Ya entrando en las obligaciones de la ley hace una clara distinción entre limitaciones a la entrega tanto dentro, para el consumo dentro o para el consumo fuera del local. Entonces, para dentro del local está prohibida la entrega de productos de un solo uso, cualquiera sea la materialidad. Aquí es importante en el fondo que lo que busca esta parte de la regulación es que dentro de los locales o de los establecimientos expendio de alimentos se utilicen reutilizables, ¿ya? Mientras que para fuera del local está permitida la entrega de productos de un solo uso, pero de materialidades que sean distintas del plástico o los denominados plásticos certificados que los vamos a explicar más adelante. Y esto entra en vigencia desde el 13 de agosto del 2024. Aquí es importante que la ley tiene varias obligaciones que entran en distintos momentos en vigencia. Más adelante ahí les voy a mostrar un calendario porque eso muchas veces suele complicar en el fondo el entendimiento de esta ley porque son muchas obligaciones distintas y que entran en distintos momentos. Y además, desde el 13 de febrero del 2022, las bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plásticos de un solo uso estarán prohibidas, dice la ley, como también los productos de poliestireno expandido. ¿Qué es el plástico certificado? Que es la alternativa entonces que entrega la ley para el consumo fuera del local. Es un plástico que está compuesto total o parcialmente por materias producidas a partir de recursos renovables y que además tiene que estar diseñado para ser compostado a nivel domiciliario o industrial. Por ende, tiene que cumplir ambas condiciones para poder ser un plástico certificado. Y le entrega el reglamento que este tiene que definir cuáles son los requisitos y al mismo tiempo le entrega un piso que tiene que ser al menos de un 20% de recursos renovables y también el reglamento va a tener que establecer entonces cuál es el proceso de certificación, ¿ya? El ministerio es el que tiene que entregar ese certificado. En cuanto a las botellas plásticas desechables, la ley establece que deberán incorporar material recolectado y reciclado en el país y establece una gradualidad en su incorporación, partiendo desde un 15% para el año 2025 y llegando hasta un 70% al año 2060. Esa tabla con los distintos porcentajes y años es lo que establece la ley y dice que el reglamento podrá aumentar estos porcentajes, pero nunca podrá ser menos que los que están establecidos en la ley. Y también el reglamento tiene que establecer el procedimiento de certificación. Y aquí es importante que la ley genera una excepción y dice que estarán exceptuados de cumplir esta obligación los importadores de bebestibles y productores de bebestibles que sean micro, pequeñas o medianas empresas de conformidad con la ley 20.416. ¿Quién tiene que fiscalizar esta regulación? La ley entrega la fiscalización a los municipios, pero también habilita a cualquier persona natural pueda también hacer la denuncia, ¿en dónde? En el juzgado de policía local. Aquí es un poco lo que les contaba de que las obligaciones van entrando gradualmente en vigencia. Las primeras obligaciones que entraron en vigencia tienen que ver con las prohibiciones de algunos elementos específicos y con la obligación también de los supermercados de ofrecer y recibir
botellas en formato retornable. Después ingresó el 13 de agosto del año pasado una segunda parte donde ya se ampliaba esa obligación no solo a supermercados, sino que también a almacenes y a tiendas de conveniencia. Y por último, ahora en agosto de este año entra una parte importante, quizás como el corazón de esta normativa en la vinculación con la ciudadanía, que es esta obligación del consumo dentro y fuera del local que hablábamos anteriormente. Y en 2025 empieza gradualmente esta incorporación de material recolectado y reciclado en Chile en las botellas plásticas. Ya entrando finalmente en el reglamento, y aquí va a ser muy breve la explicación porque queremos en verdad escuchar a nuestras panelistas. Entonces, ¿qué es lo que regula este reglamento? Y esto es importante, como decía Germán, el instrumento que está en consulta es el reglamento y la ley mandata al reglamento a tomar ciertas definiciones y a establecer ciertos procesos. Entonces, primero, ¿qué es lo que regula? Son los requisitos de los plásticos certificados, el porcentaje de composición de las botellas plásticas desechables, y aquí es importante que el reglamento mantuvo los porcentajes que estaban establecidos, que venían establecidos como mínimos desde la ley. También la ley dice que el reglamento se va a tener que actualizar o se va a poder actualizar cada 5 años, entonces quizás más adelante vamos a poder contar con información para poder ver si es que haya que cambiar alguno de esos porcentajes, pero por el momento el reglamento decidió mantener esos porcentajes. También estipula cuáles son los procedimientos para poder otorgar las certificaciones por parte del Ministerio del Medio Ambiente, cuáles son los documentos que se tienen que entregar, o sea, con las certificaciones, y de alguna forma cuál es ese proceso para que los distintos regulados puedan certificar sus productos, o sea, ya sea los productos los productos plásticos certificados o las botellas con el porcentaje de material reciclado. También habla de la visibilidad de las botellas retornables para los supermercados y establece el formato o la forma de cálculo del porcentaje que tiene que estar en vitrina, que es un 30%, al igual que lo que dice la ley. Y también establece algunas obligaciones anexas de visibilidad de los productos e información a los consumidores, y entrega la posibilidad al Ministerio de elaborar 2 guías que son de comunicación para poder ayudar a los establecimientos de expendio de alimentos a comunicar cómo se tiene que valorizar, por ejemplo, los productos que entreguen en el consumo fuera del local, y también información para sensibilizar sobre la retornabilidad a los establecimientos o a los comercializadores de bebestibles. Y por último, el reglamento establece un régimen transitorio mientras se dictan las resoluciones que mandata a la SMA, y establece ciertas normas técnicas nacionales e internacionales que son aplicables en cada uno de los elementos, ya sea para la compostabilidad, como para la incorporación de material reciclado en el caso de las botellas. Y establece también un régimen transitorio mientras no existan las entidades técnicas de certificación ambiental que estipula la ley que deben certificar en parte o verificar el cumplimiento de esta norma, y establece un plazo en el que serán exigibles las certificaciones una vez que se ha publicado el reglamento. Así que eso era todo lo que yo les iba a contar, así que ahora los dejo con Tomás, que va a presentar el panel. Muchas gracias. Bárbara, ¿se escuchaba con este micrófono? No. ¿No? Hay que prenderlo. No, ahí lo voy. Ahí sí. Muchas gracias, Bárbara, y a todos quienes nos están escuchando. A continuación vamos con nuestro panel, que es el plato fuerte un poco de la jornada. Y para ello quiero invitar a nuestras panelistas a que se sumen aquí a nuestros asientos. Primero quiero invitar a Tamara Ortega. Tamara es bióloga marina y profesora de Ciencias Naturales y Biología de la Pontificia Universidad Católica, y es además directora ejecutiva de Fundación Basura y miembro de la colección Supera el Plástico.
También quisiera invitar a Magdalena Balces. Magdalena es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, diplomada en Administración y Management de la Universidad de Harvard, y es gerente general de la Asociación de Industriales del Plástico y presidenta también de la empresa portuaria de Chile. Vamos a hacer 2 presenciales solamente, ¿no? 3. Tres, la Caro también. Y vamos a invitar finalmente a Carolina Pizarro, ingeniera civil bioquímica de la Universidad Católica de Valparaíso, máster en ingeniería de esta misma universidad y doctorado en biotecnología de la Universidad Técnica Federico Santa María. Carolina es gerente de sustentabilidad de alimentos y bebidas de Chile de la Asociación Gremial de Chile. Bueno, muchas gracias a nuestras panelistas y vamos a partir primero pidiendo a cada una si nos pudiera dar alguna impresión general sobre la propuesta de reglamento antes de pasar a preguntas más específicas. Partamos entonces con esta pregunta, impresiones generales sobre el reglamento con Tamara. Adelante, por favor, Tamara. Aquí o no. Aló, ¿se escucha bien? Ahí sí. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por la palabra y por la invitación al Ministerio de Medio Ambiente. En primer lugar, yo sé que estamos aquí para hacer las observaciones a este reglamento de esta ley, pero quiero tomarme la palabra para decir que aquí tenemos una tremenda oportunidad con esta ley. Es una ley muy ambiciosa a nivel internacional. Entonces, de forma general, como comentario muy general, creo que aquí tenemos una tremenda oportunidad que tenemos que aprovecharla, que fue lo que pasó, por ejemplo, con la ley de bolsas plásticas, que esto queda en la mente de las personas hasta el día de hoy, a pesar de que ya se promulgó hace bastantes años. Entonces, lo primero que quiero decir es que tenemos que ese objetivo o ese desafío en este momento de poder retomar esto, de poder agarrar esta oportunidad y devolver a lo reutilizable como era antiguamente. Como decía Bárbara, estamos muy en la sociedad del consumo, en lo del desechable, ¿cierto? Entonces, como primera impresión, destacar la ley, que es muy ambiciosa, que fomenta mucho lo reutilizable, y creo que ahí está el gran desafío de esto, de que podamos tomar esto y quedarnos con la primera parte, que sería la reutilización. Eso de forma general. Muchas gracias, Tamara. Vamos ahora con Magdalena. Si nos pueden, Magdalena, entregar tus impresiones generales sobre la propuesta de reglamento. A ver, me sumo a las palabras de Tamara, que creo que la ley en sí misma y el reglamento son una tremenda oportunidad y también nos entrega una enorme cantidad de desafíos, nuevos desafíos. Y creo que es importante tenerlos claros para asegurar la coherencia en todo el marco regulatorio que se plantea para abordar estos temas, porque yo lo digo y no me canso de decirlo, los temas ambientales, cuidado del medio ambiente son temas súper complejos, entonces pretender que se van a solucionar con una ley, con un reglamento, con una normativa, eso es imposible, no va a ocurrir. Entonces, al que tenía esa ilusión, perdón, les reventé el globo, pero entonces esto es un paso más en esa dirección y desde ese punto de vista nos valoramos mucho la publicación del reglamento, pero creemos que hay que hacerle hartos ajustes para llegar a una cosa que es coherente con las otras leyes, que asegure la correcta implementación de esta misma ley para evitar confusiones y, por supuesto, entregar más certeza jurídica, que sin lugar a dudas, para poder implementar esta ley hay un desafío gigantesco para las empresas. Y aquí, ojo, que es transversal, ¿eh? Porque uno dice, yo vengo representando a la industria plástica, sin duda, pero hay una pata grande que es la industria de plásticos de botella, pero acá estamos desafiando a toda la cadena, por ejemplo, de gastronomía. Entonces creo que es súper importante entender todos los actores que están involucrados, tener su mirada experta y tener el ánimo e intención, y nosotros reiteramos nuestro ánimo e intención en ese sentido, de entregar esa mirada para asegurar que haya esta certeza jurídica y esta coherencia entre regulación. Muchas gracias, Magdalena, y justamente ese es el ánimo de esta actividad, ¿no? Recoger la reglamentación. Antes de pasar la palabra a Carolina, se me olvidó decir una cosa a quienes nos están escuchando en línea. La idea es dejar un espacio para responder las consultas que vayan haciendo, pero también hay personas del equipo que están respondiéndolas por escrito.
pero para responder a sus preguntas que le están haciendo las online, no tienen que ponerlas en el chat del Zoom, sino que en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Si ven la aplicación van a encontrar dos botones distintos, el del chat y el de las preguntas y respuestas. Entonces pedimos a quienes quieran hacer preguntas que las hagan en la sección de preguntas y respuestas, y de esa forma van a poder ser respondidas por el equipo que está en este momento viendo. Ahora sí, Carolina, escuchamos tus primeras impresiones sobre la propuesta de reglamento. Sí, bueno, yo también. ¿Se escucha bien? No. ¿Más cerca? ¿Ahí? Yo creo que te tienes que acercar todavía un poquito más. Sí, acércate. Acércate tú. Espérame. Voy. La Tami y yo aquí nos acomoda. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ahí sí. Ya. Perfecto. Bueno, entonces también quiero agradecer profundamente esta invitación por parte del Ministerio a esta iniciativa. Y quiero decir que me complace compartir este panel con estas destacadas mujeres, Tamara y Magdalena. Es importante, precisamente en este marco de consulta, generar estas instancias de diálogo para que todos podamos conocer de qué se trata esta ley y este reglamento que, tal como mencionó Magdalena, es parte de una política pública más grande que tiene el país, el Estado, ¿cierto?, de cara a mejorar el medio ambiente. Y eso es una tarea de parte de todos. O sea, todos estamos llamados a eso. Y acá, en ese sentido, quiero comenzar diciendo que todos estamos en la misma página. Yo creo que ninguno de los que estamos acá y de los que están ahí online viéndonos quiere que exista fuga de plásticos al medio ambiente. Y la industria, y en particular la que me toca representar, tiene muy internalizado esto y en especial internalizada esta ley, que tiene precisamente este propósito, tal como lo comentó Bárbara al principio. No solo eso, sino que también tiene un fuerte compromiso con esta ley, y esto se ve reflejado precisamente en toda la innovación que ha hecho, y no solo eso, sino que también la inversión que se ha hecho. ¿En qué cosa? En las plantas de reciclaje botella a botella, que a lo mejor después vamos a profundizar en ese tema más adelante. Vemos que la industria, ¿cierto?, es una parte importante de este ecosistema que está compuesto por actores de la sociedad civil, por la autoridad, y entre todos tenemos que configurar, ¿cierto?, de que las políticas públicas y las leyes, y en este caso que nos convoca, los reglamentos, puedan permitir la implementación exitosa e impecable de esta ley. Dicho eso, nosotros tenemos también varias consideraciones para poder cumplir con ese objetivo, ¿cierto? Bárbara mencionó que estas 23.000 toneladas de plásticos que son liberadas al ambiente, que son con la característica de los plásticos de un solo uso, ya que tenemos fresquitos los Juegos Panamericanos hace poquito, estas 23.000 toneladas equivalen a 5 piscinas olímpicas que hay que gestionar, ¿cierto? Y acá un poco la paradoja, que también lo mencionó Bárbara. Estos plásticos de corta vida los utilizamos 10 minutos, pero son 400 años de presencia en el planeta. Estos plásticos, para nosotros en particular, la industria de alimentos y bebidas, tienen un significado importante. Preservan la inocuidad de los alimentos, permiten su transporte, alargan su vida útil, etc. Por lo tanto, es crucial que conversemos con respecto a esto y tengamos, como bien dije, una excelente implementación de esta ley. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros hemos visto y que queremos poner sobre la mesa y sobre este panel? Temas de factibilidad técnica. Ya hemos revisado algunos artículos, me imagino que después con las preguntas los vamos a profundizar. Sí, dije, me faltó decir muchas cosas. Hay temas de gradualidad que tal vez nos interesaría proponer. Y también, en particular, y vamos a comentarlo en específico, temas de certeza jurídica que me gustaría más adelante poder comentar. Eso para dejarlo como introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, me van a ir dando las pistas de los temas que yo sé que vienen ahí preparados, comentarios específicos.
Vamos con una pregunta para Tamara. Tamara, en agosto entran en vigencia, como ya se mencionó, las obligaciones para los establecimientos de expendio de alimentos, ¿verdad? Que es el corazón de la ley. ¿Tú crees que el sector de los restaurantes, café y otros establecimientos similares, digo, están preparados para esta nueva etapa? ¿Y qué se podría hacer para que estén mejor preparadas y eventualmente qué consideraciones podría incluir el reglamento para facilitar un poco la implementación de la ley en este segmento? Bueno, la respuesta yo creo que lamentablemente es no están preparados, no están preparadas. Nosotros llevamos trabajando más de un año ya con la coalición Supera el Plástico, no sé si ahí más o menos se manejan en qué es. Somos distintas organizaciones a nivel medioambiental, a nivel nacional, que nos unimos para darle la visibilidad a esta ley. Está Ocean aquí presente, Plastic Ocean, Greenpeace, Fundación Basura, entre otras, que nos unimos para trabajar y poder darle la visibilidad que se merece esta ley. En el marco de esta coalición tenemos un programa que se llama Municipios Comprometidos con Supera el Plástico, donde hemos trabajado ya alrededor de un año y un poquito más con distintos municipios a nivel nacional, levantando precisamente la pregunta que tú me haces, ¿cómo vamos a dar cara a esta ley en agosto 2024? Tengo aquí algunos números que hemos podido reunir del año pasado principalmente. Por ejemplo, de 40 reuniones que sostuvimos, el 50% alrededor de los municipios omitían las preguntas de la ley de plásticos de un solo uso. 25% de los municipios consideraban que esto era tenían un nivel básico de información y el resto estaba en medio y avanzado. Entonces, si ponemos de cara a esto a lo que es municipios y locales directamente, manejan poca información, muy poca información diría yo, muy pocas herramientas. Cuando hacemos preguntas un poco más dirigidas nos dicen, por ejemplo, ¿y con qué pilata vamos a implementar esto? Hay departamentos de medio ambiente que son una sola persona, que ya ni siquiera es departamento, es oficina. ¿Cómo ellos van a fiscalizar los locales o cómo le van a dar la información, cómo le van a traspasar esta información a los locales cuando ni siquiera tienen la capacidad humana para contactarlos? Y bueno, gran parte de lo que hemos hecho con la coalición es eso, poder brindar apoyo y asesoría a los distintos municipios que entendemos que el Estado no siempre da abasto con esto. Entonces, ya respondiendo a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo podríamos mejorarlo o cómo podríamos entregar esa información? Creo que es clave lo que estamos haciendo aquí, la colaboración, por ejemplo, con la sociedad civil, con las empresas, que nos unamos todos, así como nosotros de forma autónoma decidimos hacer esta coalición y brindar asesorías a municipios y a locales también directamente para poder entregar información y herramientas finalmente de lo que se trata esta ley. Creo que es fundamental ahora que potenciemos esta colaboración y que los meses que nos queden poder difundirlo, poder entregar herramientas, poder entregar oportunidades. Por ejemplo, algo que nos piden muchísimo desde los municipios y de los locales también es alguna guía de proveedores oficiales con los plásticos certificados que van a poder usar, porque nos dicen, bueno, tú me estás diciendo que no puedo usar esto, pero ¿qué puedo usar entonces? Y ahí nosotros nos quedamos un poco cortos porque mientras el reglamento no esté listo, no podemos dar una alternativa legal que responda a esta ley. Entonces va a ser fundamental ahora en los meses que quedan que podamos conversar para ver qué alternativas vamos a entregar. Nosotras, que como te digo, tenemos presencia a nivel nacional con esta coalición y que vamos a estar trabajando. Si el año pasado tuvimos este contacto con, 40 municipios fue lo que logramos contactar, pero realmente intentamos levantar mucha más información y que este año podamos llegar a 100, a 200 municipios, por ejemplo. Entonces, ahí creo que es fundamental lo que se viene en estos meses para poder entregar esas herramientas. Muchas gracias, Tamara, y efectivamente, un gran desafío hoy de la implementación. Quiero también aprovechar de agradecer a la coalición Supera el Plástico por esta iniciativa que han hecho, de acercarse a los municipios, tratar de orientar respecto de la ley, crear esta iniciativa de los sellos que entregan a los establecimientos que están cumpliendo. Y también quiero recordar a quienes nos escuchan que la ley da la responsabilidad a los municipios para fiscalizar el cumplimiento, pero también permite que la ciudadanía informe si es que algún local no está cumpliendo. Y de hecho, si ustedes revisan nuestra página web,
se colgó ahí un formulario para denunciar justamente que viene del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Para seguir con este mismo tema de las adaptaciones que tienen que ocurrir un poco debido a las exigencias de la ley respecto a la entrega de productos de un solo uso en los establecimientos, quiero preguntarte a ti, Magdalena, en vista de esta ley, la necesidad más amplia de eliminar los plásticos de un solo uso y problemáticos, y de otras grandes cosas que están en marcha respecto a los plásticos, ¿no? Por ejemplo, la negociación del Tratado Global de Plásticos. ¿Cómo ha estado adaptándose el sector de los plásticos a los desafíos que impone un futuro de, en el fondo, mayores restricciones al uso de los plásticos? ¿Hacia dónde debiera ir el sector? A ver, bien grande la pregunta. Voy a tratar de ser breve. Tomando un poco lo que dice Tamara, creo que el tema de entender bien qué es un plástico certificado, que eso esté claro no solamente para los locales de expendio de comida preparada, sino también para la ciudadanía, es de la máxima relevancia. Y ahí entramos de nuevo con un trabajo que hizo Fundación Basura, pero que está muy en pañales y es necesario trabajar ahí. Hoy en día nos pueden vender humo y nadie sabe que nos están vendiendo humo, porque no hay certificaciones claras. Dicho eso, y tomando tu segunda pregunta que dijiste, el plástico, o sea, en el fondo, ¿qué está haciendo la industria? Bueno, la industria está haciendo todo, esta es una industria que está amenazada hace mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, es una industria que ha tenido la innovación como su caballito de batalla, porque, o sea, entendemos y estamos absolutamente convencidos del valor que tiene esta materialidad, pero no podemos ni sobreutilizarla ni malgestionarla. Por lo tanto, la innovación está en el ADN de la industria del plástico. Y en ese sentido, cuando hablamos de plásticos certificados, un alcance que hay que hacer, hoy en día esta es la primera ley que habla de una certificación, o sea, algo que va a ser fiscalizable. Entonces, dos cosas. Por un lado, me parece fantástico que haya una ley que permita que la ciudadanía denuncie, pero la ciudadanía no es experta ni va a ser experta en esto. Entonces, no nos engañemos, creo que la necesidad de una fiscalización bien hecha es imperante, y yo sé que eso les pone mucho más desafío a ustedes, pero es así. O sea, esto no lo vamos a solucionar a punta de ¿cómo se dice?, ciudadanía consciente, porque quizás mis nietos van a tener ese nivel de conocimiento y conciencia, pero falta mucho y necesitamos actuar ya. Eso por un lado. Visto desde el otro lado, desde la certificación misma, hay que ser súper cuidadosos con lo que queda en esta ley, porque vamos a colgarnos de este certificado para otras aplicaciones de plástico compostable. Te doy un ejemplo. ¿Qué va a pasar con los plásticos compostables cuando certifiquemos plásticos compostables en agricultura y acuicultura? Que es un tremendo avance. O sea, hay un montón de usos donde no es fácil recuperar el plástico que ya no vas a usar como para reciclarlo. Está súper probada todas las eficiencias desde todo punto de vista, incluidas ambientales, que tiene incorporar plásticos en la agricultura y en la acuicultura. Entonces, ¿cómo hacemos un buen trade-off para asegurar que esta certificación después no sea una piedra en el zapato, porque dice 180 días y va a haber, por ejemplo, no sé, pues para artes de pesca probablemente, o para plásticos mulch, o ese tipo de... Porque la industria quiere avanzar en esa dirección, quiere avanzar en la dirección donde ese plástico pueda quedar en la tierra y al año o a los 2 años se desintegró por completo. Y eso es una tremenda noticia. Pero si dejamos esta certificación con los 180 días, ¿cómo dejamos el espacio para que no nos limite esos avances? Entonces, ahí hay un desafío extra del trabajo colaborativo que bien mencionaban antes. Y respecto al tratado global, van a pasar cosas sin duda. O sea, yo creo que yo he estado en la INS 3 y ahora voy a ir a la INS 4, y creo que una de las labores que yo tengo frente a mi gremio, que no me hace súper popular, es decir, vamos a tener que cambiar aún más, porque ellos dicen, pero si ya no podemos seguir cambiando, tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir mejorando, y creemos que hay que avanzar en esa dirección. O sea, probablemente, pero también tenemos que acotar, porque una cosa es decir, prohibir la producción de plástico, ya, pero un momentito, o sea, ¿cuáles plásticos? ¿Los plásticos para qué? O sea, los países desarrollados se desarrollaron gracias a que tenían plástico a destajo y podían hacer casas, loza, ropa, o sea, un montón de cosas que el plástico facilita porque es costo eficiente y es durable, ¿cierto?
Entonces, nosotros prohibimos la producción de plástico. ¿Qué pasa con África? ¿Cómo se desarrolla África? Le vaya a poner la imposición de ocupar productos que son muchísimo más caros, muchísimo más inalcanzables. Entonces, la mirada del desarrollo, o sea, hay un tema de democracia que no podemos olvidar que está vinculado al plástico. No quiero decir con esto que está bien sobreutilizarlo, está bien, o sea, y por eso siempre hemos apoyado la ley de plástico de un solo uso. Creemos que para estas aplicaciones está bien pensar en alternativas que no duran eternamente, pero no podemos volver atrás y cambiar los tubos de PVC por tubos de cobre, pues muy caro. Entonces, ese es el tipo de trade-off que tenemos que mantener presente, y es parte de la discusión que se está dando del Tratado Global, pero es difícil porque tienes en un lado los países que producen petróleo, que tienen todos tenemos agenda, y tienes por otro lado las islas en desarrollo que dicen yo no quiero una isla de plástico frente a mí, y yo tampoco, o sea, les encuentro toda la razón, pero ¿cómo encontramos el balance? Y creo que es súper importante que parte de la conversa que tengamos tenga que ver con eso. Después vienen más preguntas del reglamento en sí. Sí, Ya. Porque tengo harto más temas. Bien. Qué importante lo que menciona Magdalena, ¿no? De hacer diferencias acá. Hay el plástico ubicuo, ¿verdad? Se encuentra en los computadores, aquí probablemente en los asientos, y por supuesto en el packaging y todo. Entonces, qué importante es ver cuáles de esas aplicaciones realmente son necesarias, tienen un valor o tienen dificultades de reemplazo, y cuáles son absolutamente innecesarias y problemáticas, y esta ley se enfoca justamente en estas, ¿no? Eliminar, por ejemplo, los palillos, los revolvedores, todas cosas que uno los ve y dice, en realidad hay muchas otras formas de hacer esto sin generar este residuo. Entonces, en ese sentido, apunta justamente a aquellas aplicaciones del plástico que son las más problemáticas. Hablamos, ya salió un poco en los comentarios de los esquemas de certificación del reglamento, que son dos, ¿verdad? Aquí, para los que no saben, la ley mandata al Ministerio a establecer o finalizar los detalles, más bien porque la ley lo prefigura, pero a finalizar los detalles de un esquema de certificación de los llamados plásticos certificados, que tienen que cumplir con dos características, ¿no? Y también de las botellas plásticas que tienen que incorporar material reciclado. Y lo que se plantea en el reglamento es básicamente descansar sobre distintas normas técnicas que existen para estas dos certificaciones, en un régimen transitorio hasta que la Superintendencia del Medio Ambiente dicte una resolución definitiva que bien probablemente va a mencionar esas mismas normas técnicas, digamos. Entonces ya se prefigura ahí el camino. Y sobre eso, Carolina, quería preguntarte a ti en particular, y entiendo que el tema que más conoces es la certificación de las botellas plásticas desechables, en donde lo que se plantea en el reglamento es que cada botella va a tener un código QR, uno va a poder escanear ese código QR, ingresar el número del lote de la reforma que se genera esa botella, y va a poder ver el estado de la certificación de esa botella, ¿verdad? Que puede estar en 3 estados. Si es que no se encuentra ese número de lote, significa que hay una botella que no entró en el proceso, digamos, y estaría incumpliendo. La certificación puede estar en estado en trámite, que probablemente va a ser lo que va a pasar en la mayoría de los casos, porque el proceso de certificación va a iniciarse y después se va a poner la botella en el mercado y va a concluirse mientras está en el mercado, porque de otra forma no sería viable, digamos, tener todas estas reformas guardadas durante los tal vez meses que puede tomar el esquema de certificación. Y después el tercer estado en el que puede estar una botella es ya certificado, ¿verdad? Donde yo leo el QR, ingreso el número de lote de la botella y veo que esa botella concluyó su proceso, se subió un informe, etc. Respecto de eso, Carolina, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Tienen ahí observaciones? ¿Les cuadra? ¿Les hace sentido? Sí, ya. Gracias por la gran introducción, porque eso abre varios temas, ¿ya? De las 3 cosas que dije en mi introducción acerca de la factibilidad técnica, de la gradualidad y de la certeza jurídica, sobre lo que tú mencionaste, quiero decir aquí varias cositas. Primero, con respecto a esta factibilidad técnica, nosotros hemos visto, y sinceramente no con poca, en realidad con bastante preocupación, la escasa capacidad instalada que hoy día tenemos en Chile precisamente para hacer estos análisis y esta certificación, ¿sí? Entendemos que las disposiciones transitorias se hacen cargo de eso, permitiendo la certificación internacional,
pero hay un proceso de aprendizaje con respecto a los tiempos que vamos a tener con esas certificaciones internacionales, cómo va a ser después, si es que lo va a haber, un periodo de homologación. Ahí hay, ¿verdad?, esta preocupación. Luego, con respecto a la certeza jurídica, y esto es un punto que de verdad quiero dejar sobre este panel y que para nosotros es súper importante, es que este es un reglamento que veníamos esperando desde hace tiempo, eso con bastante ansia, ¿verdad? Les consta. Y esperábamos que el anteproyecto se hubiera hecho cargo de varios aspectos bien técnicos, porque la ley, ¿cierto?, es una ley que toca aspectos bien técnicos para hacer estas regulaciones y estas certificaciones. Sin embargo, el reglamento descansa bastante en regulaciones, 8 si mal no recuerdo, ¿cierto? Y además estas regulaciones tienen un plazo para dictarse de hasta 3 meses luego de ser publicado el reglamento en el diario oficial. Por lo tanto, eso nos genera nuevamente ciertas incertezas a los regulados. Estas resoluciones tienen y tocan aspectos técnicos que no van a pasar por Contraloría ni por consulta pública y que son cruciales. Nosotros vemos que son cruciales para poder nosotros anticiparnos y responder en forma y tiempo correcta, ¿ya? Eso con respecto al esquema de certificación. Ahora, vuelvo y tomo más en detalle y en precisión al tema de el formato del QR, que efectivamente da de cara al espíritu de la ley, ¿cierto? De que todos podamos pesquisar y entender de que una botella tenga un porcentaje según los tramos estipulados en cada periodo de material reciclado en la botella. Este código QR que van a estar establecidos para que nosotros podamos pesquisarlo y que te va a llevar, entiendo, a un sitio web desde el ministerio. Ahí también nosotros tenemos ciertas propuestas, ¿ya? Queremos o suponemos que una buena alternativa es que este código QR sea un código estático, ¿ya? Es un código que esté en la botella y que el código lleve al lote de la preforma. Esto es un punto súper importante. La preforma es el precursor de la botella, es un cilindro, ¿cierto?, de la resina que es el precursor de la botella. Y eso tiene consideraciones no menores desde el punto de vista operacional dentro de las embotelladoras. Bueno, eso, creo que eso, si es que el tiempo lo permite, pero el último punto, que también para nosotros es súper relevante, que todo este sistema de certificación, y dado como está redactado la ley, nos preocupa que se haga una interpretación de que esta certificación no sea de botella a botella, o sea, por cada botella que salga al mercado salga un certificado. Eso es inmanejable, es ingestionable al fin y al cabo. La idea es que la certificación se haga agregada. ¿Qué quiere decir esto? Idealmente, por un balance de masa de las resinas que entran en operación o por un proceso productivo, llámele lote o llámese como sea manejable, pero el concepto es que se ponga agregado, ¿cierto? No que sea por cada una de las botellas que se están comercializando. Muchas gracias, Carolina. Y respecto a eso, puedo decir que lo que se propone en el reglamento es que justamente cada lote cumpla con cumpla con el porcentaje de material, ¿verdad? O sea, eso ya es o sea, vamos por el lote. Eso es lo que se propone actualmente en la propuesta de reglamento, digamos. Así que vamos a ver las observaciones que llegan de la consulta ciudadana y ver si hay que hacer algún cambio ahí, pero eso es, y bueno, si es que no quedó claro después de leer el reglamento, tal vez cabe aclararlo, digamos. Sí, no queda súper claro. Así que ahí nos llevamos de una vez esa observación. Ya que estamos hablando del tema de las certificaciones, hablamos de la incorporación de material reciclado recolectado de las botellas de plástico desechables. Te quería preguntar a ti ahora, Magdalena, acerca de la otra certificación, que es la de plástico certificado, ¿verdad? Que, como decíamos, tiene que cumplir con 2 características: incorporar un cierto porcentaje de materias primas que no vienen de petróleo, material biobasado, y tienen que ser además compostables, y es muy importante distinguir entre compostable y biodegradable, ¿no?
la compostabilidad es un proceso de degradación en ciertas condiciones, digamos, y eso es lo que se exige. Y acá el ánimo de la propuesta de reglamento, entendiendo que se viene pronto la regulación, entendiendo que estas cosas también, como ya se mencionaba, son muchas veces nuevas para Chile, hay pocas capacidades de análisis de laboratorio, no están todavía constituidas las entidades técnicas de certificación ambiental. Entonces quisimos, de alguna forma, establecer un régimen transitorio en donde se den flexibilidades respecto a los requisitos, y por eso se mencionan, hay varias normas con las cuales se pueden cumplir, e incluso se permite que las entidades que verifiquen el cumplimiento de las normas de los productos que se quieran certificar tengan acreditación internacional, digamos, todo en preparación, un régimen un poco ya estable, en donde esperamos que sí tengamos las capacidades nacionales, etc. Entonces, ¿qué te parece todo eso, Magdalena? ¿Tienen observaciones respecto a esos puntos? Algunas observaciones. Primero que nada, rescato tu diferenciación entre, o sea, hay que diferenciar dos cosas, no solamente lo biodegradable, todo es biodegradable, es solo una cuestión de tiempo. Y sí, puede ser 1000 años, pero se va a biodegradar igual. Así que todo es biodegradable. La compostabilidad, sin embargo, es otra característica. Y aquí vuelvo a lo que dije anteriormente, me parece súper importante, el reglamento hoy dice podrá. Nosotros personalmente creemos que debería decir deberá. ¿Y eso por qué? Porque creemos que la imposición debe estar desde el día 1. Debemos empezar, por último, a ver, no, esto está grabado, así que mejor no lo digo. Pero la fiscalización puede ser menos ruda al principio, por decirlo de alguna manera, pero creo que es importante que desde el día 1, basado en normas internacionales, se exija, que no sea una opción. ¿Y por qué? Porque estamos muy expuestos a la venta de humo. Yo insisto en eso y creo que es en eso, no solo en este ámbito. Y no con esto quiero decir que quiero que nos sobreregulemos. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las leyes de greenwashing. Yo creo que es una muy buena iniciativa, pero hay que mirarla con mucho, mucho cuidado porque de nuevo entra todo el tema cómo vamos a fiscalizar, cómo vamos a... Pero creo que tenemos que cuidarnos de esas malas prácticas que le hacen daño a todo el sistema y para qué decir a la política pública. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema, o sea, y en ese sentido, bueno, dejar abierto el espacio para que las certificaciones puedan ser más amplio que lo que se acota, o sea, dejar el espacio para que en futuras regulaciones pueda crecer el espacio para plásticos certificados compostables. Hay que entender que esto es una aplicación de nicho, entonces no hay que... Si un plástico compostable llega a un flujo reciclable, todo eso se convierte en basura. Entonces creo que es súper importante que haya una diferenciación clara, no solamente, o sea, de cara a la ciudadanía, insisto, la ciudadanía no va a ser experta, pero si tenemos siempre el compostable es de un color, entonces la ciudadanía va incorporando ciertos conocimientos que dice ya, cuando es de este color, yo sé que no va al reciclado, puedo echarlo, o sea, si tengo orgánico en la casa, genial, y si no, entonces puedo echarlo a la basura residual, ¿ya? Ese tipo de diferenciaciones. Otro comentario respecto de déjame aquí abrir, yo también tengo un pequeño torpedo, porque la memoria, por supuesto que hay mucho rotulado, ya, entonces, después se necesita el rotulado de cada producto individualmente, porque ¿qué pasa con los productos de tamaño pequeño? Y nosotros creemos que si bien no es viable rotularlo todo, tiene que haber una rotulación lo suficientemente clara para que se sepa que se incluye todo. Porque es muy difícil decirle a la gente, este sí, pero este no. O sea, tiene que ser simple y como siempre lo mismo. Si no, es muy confuso. Después, los plazos nos preocupan, no voy a ahondar en eso, pero... Y además... Yo siento que ustedes como oficina hacen todo su esfuerzo, pero llega un minuto que ya no está en las manos de ustedes. Entonces, es súper importante pensar en cómo hacer que las 8 guías, resoluciones que están asociadas al reglamento, en términos de plazos y más los transitorios, sean coherentes. Sean coherentes para poder asegurar la correcta implementación desde la industria. Si la industria no dice que no lo va a hacer, la industria dice, pero dime cómo lo hago para tener plazos realistas. Y un tema súper importante, en la parte de botellas de la ley hablan de que el stock que ya estaba listo se va a utilizar. Yo creo que para esta parte de la ley deberíamos hacer lo mismo.
O sea, en el fondo, y de nuevo, es todo igual para todos, entonces es mucho más fácil de implementar y de entender. El stock que ya existe, entonces ese stock se utiliza en el transitorio hasta llegar a un normal, digamos, a un régimen donde ya todo pueda ser compostable. Creemos además que esto va súper vinculado a todo lo que tiene que ver con manejo de residuos orgánicos. O sea, para que tenga valor meterse en certificar, fiscalizar y comprar un plástico que es mucho más caro, mucho más caro. Estamos hablando de 3, 4 veces más. Creo que es súper importante aprovechar todo el potencial de compostabilidad y que vaya efectivamente a un flujo orgánico, a un flujo de compostabilidad. Eso. Muchas gracias, Magdalena. Magdalena tocó varios puntos interesantes. Uno de ellos, la importancia de que partamos, digamos, corriendo, como se dice, digamos. Que no sea un comienzo en agosto, que bueno, un par de restaurantes están haciendo, vamos uno más, y cómo hacemos para que parta con fuerza eso. Y en ese sentido, Tamara, te quería preguntar a ti, ¿cómo ves tú a la ciudadanía, digamos, con respecto a esto? Porque una cosa son, por cierto, los restaurantes que se tienen que adaptar, los productores de botella, etcétera, pero también está el rol de la ciudadanía que va a tener una experiencia distinta, digamos, va a ir ahora a un restaurante, un patio de comidas, donde tal vez, bueno, la mayoría de los restaurantes de Chile, y esto hay que decirlo, ya operan con vajilla reutilizable. Hay un porcentaje pequeño que no, pero se van a tener que adaptar. Pero también la experiencia del delivery va a cambiar un poco. ¿Cómo ves tú la ciudadanía? ¿Piensas que va a ser bienvenido todo esto o piensas que tal vez no va a ser tan bienvenido por la ciudadanía? ¿Va a haber ahí como roces? ¿Tienes alguna impresión sobre eso? Yo creo que aquí es bien amplio el espectro que tenemos. Me sumo un poco a las palabras que decía recién Magda. Vamos a tener mucho plástico compostable. ¿Cómo lo hacemos entonces en la ciudadanía para que eso llegue a la compostabilidad que tenemos? Porque vamos a tener el camino del compostaje domiciliario, que quienes compostamos, ok, lo voy a poder poner en mi compostera o en mi compostera, pero ¿y qué pasa en el otro camino, en el compostaje industrial? Si yo no tengo acceso al compostaje industrial, que es lo que sucede hoy en día, ¿de qué me sirve entonces de que cambiemos todo el mercado en este momento a plásticos compostables si no vamos a tener dónde disponerlo? Entonces ahí creo que es muy importante que eso avance de la mano. Bueno, espero que con la ley de orgánicos eso también se pueda ir solucionando y que tengamos el acceso. Entonces ahí quedamos un poco entrampados con la pregunta que nos dices, porque claro, vamos a empezar a entregar puros plásticos compostables y ¿qué hacemos ahora? Los tengo ahí y ¿dónde los voy a dejar si son compostables a nivel industrial? Como que quedamos un poco de manos atados, así que creo que ahí es un punto tremendamente importante a resolver, a partir con algunos pilotos de recolección segregada, por ejemplo, hacia compostaje industrial, que podamos avanzar en ese camino. Y en paralelo con la difusión, con la educación y la sensibilización. O sea, hoy en día ya tenemos, yo creo que lo que más resuena son las bombillas, por ejemplo, y todo lo otro se queda un poco corto. Entonces, en primer lugar, hacer todo el ruido posible que podamos desde los distintos sectores, desde la sociedad civil, desde el sector público, el sector privado, porque va a ser una de las únicas formas en el fondo que vamos a poder implantar esto y que perdure en el tiempo. Lamentablemente, este fin de semana yo fui, un día fue un bar, al otro día fue a tomarme un helado, y en los dos locales, en Barrio Italia, que es un sector bastante emblemático en Santiago, habían plásticos de un solo uso que al día de hoy están prohibidos, cucharas y bombillas. En las dos ocasiones yo les dije, disculpa, esto está prohibido por ley, ustedes no podrían estar entregando esto. Y me dicen, sí lo sabemos, pero... Y ahí hay un montón de peros que te pueden decir. Y lamentablemente aquí recaemos en la fiscalización. Si no hay fiscalización, da lo mismo que la ciudadanía entera levantemos este tema. Porque si a ellos no les va a estar pasando nada, por así decirlo, no queremos que caiga en algo punitivo ni negativo, pero en el fondo si esto no viene acompañado de una fiscalización restrictiva, tampoco vamos a llegar a buen puerto. Entonces aquí... creo que hay hartos caminos. O sea, tenemos que avanzar con la compostabilidad industrial, tenemos que avanzar con la sensibilización de cara a la ciudadanía, que bueno, desde las organizaciones de la sociedad civil lo llevamos haciendo básicamente desde el momento en que nacimos como organizaciones de la sociedad civil, sensibilizando, educando,
pero por otro lado también tiene que ir de la mano con el sector público hacia la fiscalización, y yo creo que esa va a ser la única forma que al que podamos triangular esto llegue de forma efectiva y que sea una ley que efectivamente se pueda implementar. Porque, como bien decía Magda, si bien es cierto, los ciudadanos y las ciudadanas podemos denunciar, por ejemplo, ahora, pucha, si lo ponemos en la realidad, nos parece un poco utópico. O sea, tenemos que descargar un formulario, llenar primero otro sí, segundo otro sí, tercero otro sí. Si yo no soy abogada o abogada, ir al juzgado de policía local para denunciar una bombilla, la verdad es que es bastante utópico que la ciudadanía, con el quehacer que tenemos ya todos los días, que vivimos corriendo, ¿cierto?, se cumpla eso. Creo que ahí también se cae un poco. Y que me estoy desviando un poco porque no es del reglamento, sino que de la ley en sí. Pero creo que esto tiene que avanzar en conjunto para que se cumpla. Bien, muchas gracias, Tamara, y bien importantes los puntos que levanta Tamara, ¿no? De la importancia, sí, de la sensibilización, de la educación, pero esto por sí solo, digamos, no funciona, tiene que ser acompañado también de ese esfuerzo de fiscalización, en donde, claro, tenemos, por decirlo así, brechas estructurales que tienen que ver con las capacidades de los municipios y que de alguna forma necesitamos abordar, pero sin dejar de lado todos los esfuerzos de sensibilizar, y por eso vuelvo a aplaudir la iniciativa que tienen de ir reconociendo a los establecimientos que sí están cumpliendo también, para que eso tal vez pueda hacer la diferencia el día de mañana. Un establecimiento que tal vez no está cumpliendo, y aunque no le caiga una fiscalización, porque estamos claros que los fiscalizadores no pueden ir a todos los locales de Chile, pero sí vea que el de al lado tiene un sello, digamos, que le da cierto estatus que no tiene, digamos. Entonces creo que todo esto en conjunto es lo que nos va a llevar a poder tener una implementación exitosa de esta ley. Un tema que no hemos tocado es el de las botellas retornables, en donde ahí la ley lo que establece es un cierto porcentaje. Bueno, primero establece que todos los establecimientos que venden bebestibles tienen que ofrecer la opción retornable. Si venden bebestibles, digamos, de los que están incluidos aquí, que son los que no son alcohólicos, que tampoco están hechos. Establece, además, para los supermercados un mínimo de bebestibles que tienen que ofrecer en formato retornable, que es un 30%. Y aquí había un tema que hacía falta detallar un poco más en el reglamento, ¿verdad? Porque había muchas preguntas de, bueno, ¿cómo va a hacer eso? Porque si el fiscalizador del supermercado va a tener que contar una a una todas las botellas y asegurarse de que hayan 30% retornables, no iba a funcionar, ¿verdad? Entonces, ahí se establece en la propuesta de reglamento que esto va a funcionar por superficie, digamos, superficie destinada a los tipos de bebestibles, y además se hacen algunas aclaraciones sobre qué se entiende por vitrina, ¿verdad? Que también fue una observación que se recibió, que en el mundo de los supermercados hay muchas terminologías diferentes, y vitrina se refiere a una cosa, pero no necesariamente a todas las superficies donde se exponen bebestibles. Entonces ahí quería preguntarte a ti, Carolina, ¿qué opinas de esta parte del reglamento? ¿Te parece bien resuelta o no? ¿Qué observaciones tienes al respecto? Sí, bueno, acá también tenemos un par de observaciones complementarias a lo que propone el reglamento. Primero, nos queremos sugerir y ajustar la definición de vitrina, precisamente porque la vitrina y la góndola es un concepto súper dinámico dentro de los puntos de venta de los supermercados, porque está sujeto a promociones, 18, ofertas, etcétera. Por lo tanto, para que realmente se pueda fiscalizar de una manera adecuada y con ello también nosotros cumplir con esta normativa, la idea es llevar este concepto de vitrina supeditado a lo que es e incorporar una definición de planograma. El planograma es un esquema, es un diagrama donde se estipula muy claramente cuáles son los productos y los lugares destinados a la exhibición en los puntos de venta. Entonces eso es una sugerencia que nosotros vamos a volcar ahí durante este proceso de consulta para ¿cómo se llama esto? Para nutrir lo que está puesto en el reglamento. Y lo otro que también queremos proponer, acogiéndonos a esto que nosotros estamos aludiendo, ¿cierto?, de la gradualidad, es que con respecto a la base de cálculo, ¿cierto?, en el cual se calcula este 30% de exposición de los retornables, nosotros creemos que en un principio sería muy bueno hacer esta base de cálculo sobre
el total de las botellas desechables, plásticas, o sea, perdón, de las botellas plásticas, el total de las botellas plásticas. El reglamento habla de el total de las bebidas, ¿ya? Y nos gustaría tal vez, esto es una propuesta, ¿cierto?, de que fuera del total de las botellas plásticas. Bien, muchas gracias, Carolina. Magdalena tiene comentarios sobre esto también. Adelante, Magdalena. Sí, que yo quiero agregar dos cositas. Nosotros queremos una acotación incluso más acotada. ¿Qué pasa si tú lo haces sobre el total de botellas plásticas? Resulta que vas a tener, hoy en día, así mirando la realidad hoy existe, y yo no digo que en el futuro no vaya a cambiar, pero hoy por hoy, las embotelladoras le han puesto el foco a las plantas de reciclaje bottle to bottle. Por lo tanto, invertir en un formato retornable, las que no lo tienen, va a llevar un poco más de tiempo. Entonces, si tú hoy dices el 30% retornable, quiere decir que tú hoy en un supermercado vas a tener mucho más bebida gaseosa disponible que agua. Yo creo que eso no está bien. O sea, nosotros creemos que deberías aprovechar ¿cómo se llama el reglamento de alimentos que los clasifica? Dice qué cosa es jugo, qué cosa es gaseosa, qué cosa... Reglamento sanitario de los alimentos. Ese mismo, el reglamento sanitario de los alimentos, creo que da una súper buena idea de cómo uno puede hacer categorías de producto para asegurar, porque, a ver, y esto ya no lo hablo, o sea, si uno podría decir, mi motivación va más allá del plástico en este caso, porque en cualquier escenario son botellas plásticas, pero tiene que ver con cómo con estas leyes no generamos un problema, por ejemplo, de salud. O sea, las bebidas gaseosas de fantasía no son equivalentes al agua. Entonces, y hay lugares donde no hay agua potable. No es el caso de Chile. En Chile, en casi todo Chile tenemos agua potable, pero no siempre es rica. Pero creo que no está... Además, atenta contra la ley de sellos, por último. Tienes más productos con sello que productos sin sello. Entonces, creo que hay que mirar estos elementos también que tienen que ver con qué es lo que contiene esta botella. O sea, a qué apunta esta botella. Entonces, eso creo que es una categorización. Y respecto a lo de vitrina, a nosotros nos parece que cuando hablas de espacio destinado exclusiva y habitualmente, nos parece que eso se ajusta mucho mejor a la realidad que pensar en vitrina y vaya a pasar, por ejemplo, que de repente te ponen restricciones del 30% en donde están los aceites. No, el aceite no va a ser retornable, o sea, no va a pasar. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, o el edulcorante, por ejemplo, o ese tipo de cosas, o sea, en el fondo, ¿cómo? Porque son botellas plásticas. Entonces, ¿cómo evitar? Porque en ninguna parte hablamos, dicen las botellas de plástico, pero no decimos las botellas. Entonces, para evitar... Y tampoco pretendo que nos pongamos súper mega específicos porque nos rigidiza demasiado. Entonces, pensar un poquito estos conceptos para que sean lo suficientemente amplios para que conversen bien con la red, para que conversen bien con las otras leyes y que además facilite la implementación y fiscalización. Eso quería acotar respecto a las botellas. Y la Tami también tiene algo que decir. Adelante, Tamara, que creo que también tiene que comentar eso. Sí, también quería hacer un comentario aquí del porcentaje de botellas en vitrina. En primer lugar, que esto se vaya incrementando en el tiempo, porque tenemos solamente el incremento en el plástico recolectado y reciclado en el país, pero el porcentaje de vitrinas también debería ir en aumento, o en vitrina o en el término que quede finalmente. Y esto también debería conversar a futuro con la disponibilidad, como dice Magda, de las cosas que vamos a poner, porque hoy en día tenemos solo vida de fantasía, pero nos falta diversidad y nos faltan formatos. Entonces aquí quizás conversar con Carolina, porque, por ejemplo, si yo quiero comprar una Coca-Cola chica, no voy a tener ese formato, por ejemplo, en retornable. Entonces, este aumento en vitrina tiene que ir conversado de que puedan aumentar las otras cosas, porque si no pasa lo que dice Magda, al final nos va a acotar a tener solamente Coca-Cola, por ejemplo. Entonces eso tiene que ir en conversación con un aumento de diversidad y de formato en la industria. Bueno, y eso tiene que ver con el concepto que nosotros ponemos de gradualidad, Claro. y que todas estas instrucciones, sobre todo, por ejemplo, se puedan conversar cada 5 años, una revisión cada 5 años según términos medioambientales y según los hábitos de consumo que tú estás, por ejemplo, poniendo sobre la mesa. Claro. ¿Sí? Nos va quedando poco tiempo, ya son las
10:24 y estamos citados hasta las 10:30, pero no quiero terminar sin antes dejar espacio para una reflexión final de nuestros panelistas, porque sé que tal vez acá hay algunos temas que no hemos tocado, algunos puntos que quisieran hacer que no han salido en las preguntas. Entonces quiero darle un espacio de 1 o 2 minutos a cada una para una reflexión final. Vamos con eso entonces, y si quieres partir tú, Carolina. Yo, ok. O si alguien más está... Voy a buscar mi apunte. ¿Podemos partir mientras? Lo tengo. Lo encontré. Sí, lo tengo. Sí, bueno, no, para finalizar, yo quería dejar 3 puntos o 3 mensajes finales a todos. Uno, hacer este hincapié de que estamos todos, ¿cierto?, en esta misma página, en este mismo buque, porque entendemos lo trascendental que es esta política pública y también recordar que la industria ha sido pionera en términos de sostenibilidad y ejemplo de ello es que nuestros socios a través del gremio fueron los que impulsaron la creación del primer Gran SIC para dar cumplimiento, ¿cierto?, de la ley REP. O sea, nosotros en ese sentido, a propósito de esta ley, este reglamento, nos sentimos llamados en ese mismo espíritu, ¿ya? Por lo mismo, queremos que este reglamento permita una impecable implementación de la ley y por eso seguimos aportando desde nuestra experiencia técnica, operativa y por eso todos los comentarios y todas las observaciones que vamos a depositar en la consulta. ¿Ya? Eso es clave precisamente para generar este vínculo privado-público y que permite la generación de políticas públicas que sean duraderas, que sean eficaces y que solo traen beneficios para todos nosotros, ¿ya? Y amarrándome de eso último que acabo de decir, quiero dejar una invitación para todos los presentes y para todos quienes nos están escuchando ahí desde la distancia a que participen activamente de esta consulta ciudadana. Quiero comentarles que cuando hicimos los posts haciendo la invitación de esta actividad, muchos en redes sociales hicieron varios comentarios, muchos de ellos súper pertinentes, súper atingentes. Entonces, hagan copy-paste de esos comentarios, métanse a la página y participen de la consulta, que es muy necesario tenerlo para incorporarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina, y vamos con la reflexión final de Magdalena. Adelante. Gracias. Primero que nada, agradecer y celebrar este espacio. Creo que es clave disponer de este espacio y en esa lógica una propuesta que tenemos, que la vamos a poner también en la consulta, es recordando el trabajo que se hizo con el reglamento de envase de embalaje, que fue un trabajo bien arduo, la revisión de las observaciones y la posterior llegada a un documento final. Nosotros sabemos que esa es su atribución y su pega, pero nosotros tenemos una mirada experta y estamos súper disponibles para que se arme una mesa, un comité, llámenlo como lo quieran llamar, pero solamente para entregarles la mirada técnica cuando tengan dudas, si es sistemático, fantástico, pero que consideren ese espacio, o sea, que vean en nosotros un brazo armado para que esto salga bien. Eso es súper importante. Y la segunda reflexión tiene que ver con la coherencia. O sea, creo que no podemos dejar de mirar, o sea, el comentario que les hice, imagínense, pensar en los plásticos de la agricultura, plásticos de la acuicultura, la compostabilidad, pero nosotros sabemos que en eso está mirando nuestra industria como compostabilidad. Entonces, yo sé que hablaron de la ley de bolsas y todos saben lo que yo opino de la ley de bolsas, pero la ley de bolsas tiene un gran mérito y fue la sensibilización. O sea, la gente entendió y se puso las pilas con esto de yo tengo algo que ver en cuidar el medio ambiente. Sin embargo, es una ley que hoy obstruye otras iniciativas porque quedó muy isla, quedó muy poco pensada de manera sistémica, técnicamente hablando. O sea, yo no quiero decir con esto que quiero que volvamos a repartir bolsas gratis, me parece que no tiene sentido. Pero creo que es importante, a la luz de esto, que cada vez nos vamos metiendo en un ámbito más complejo. O sea, esto es un complemento a la ley REP, complemento / suplemento, porque, o sea, a veces es una u otra, para el caso del expendio de comida, pero ¿qué pasa con los locales, por ejemplo, que venden comida preparada, pero
fork o ese tipo de locales, o sea, es que están en un mundo híbrido, son una suerte de supermercado, pero no realmente. Entonces, que tengamos como la apertura de criterio para ir haciendo estas leyes, que no se nos quede nada atrás, o sea, que no se nos quede nada atrás por haberlo hecho muy rígido, por haberlo hecho, y para eso creo que es especialmente valiosa este espacio y esta posibilidad de trabajar juntos y colaborar, lo que no quiere decir que vamos a estar siempre de acuerdo, pero por lo menos vamos a poder escucharlo. Gracias. Muchas gracias, Magdalena, y vamos finalmente con Tamara. Adelante, Tamara. Gracias por el espacio. Creo que es importante lo que dice Magda, que podamos conversar entre los distintos sectores, porque es la única forma que de forma colaborativa vamos a llegar a buen puerto o al mejor puerto que esperemos. Y en verdad esta es una invitación a dejarles a todos y todas invitadas a que se puedan unir a nosotras a esta coalición Supera el Plástico. Nosotros tenemos aquí todas las exposiciones, espero que entre las 218 personas que hay conectadas en el Zoom, haya muchos municipios que se acerquen a nosotras. Sabemos que a veces el Estado queda corto de manos, ¿cierto? Pero aquí somos un montón de organizaciones que nos estamos poniendo de forma disponible para asesorarlos, para apoyarlos, para ayudarlos en este camino, en esta transición que tenemos que hacer de aquí hasta agosto. Entonces, por favor, que se acerquen, que nos contacten, vamos a estar totalmente disponibles a ayudarlas y ayudarlas en este camino, a las personas de la sociedad civil también, a los ciudadanos, ciudadanas. Entonces, dejar nuestro trabajo, ¿cierto?, de forma disponible para ustedes, para que podamos ir avanzando paso a paso en este pequeño camino que tenemos, que como decía Magda, son complementos, para que finalmente logremos el objetivo de esta ley de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias a nuestras tres panelistas. Quisiera darles un aplauso a los que están aquí presentes por la amabilidad de venir. También muchas gracias a nuestro público aquí presencial. No se ven en la cámara, pero para los que están ahí remotamente tenemos también público presencial. Quiero finalizar primero reiterando la invitación a participar de este proceso de consulta ciudadana. Ya al comienzo se mostró cuál es el enlace, digamos, para poder participar. Revisen el reglamento, si hay dudas, plantéelas, digamos, estamos atentos un poco para hacerle todas las mejores técnicas que requiere para hacer un buen reglamento. Y quiero invitar también a que todos nos sintamos parte de la implementación de esta ley, ¿verdad? Entre varias cosas que ha salido ese mensaje. Aquí hay muchos que tenemos que ser responsables de que esto funcione. Por cierto, el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que hacer el reglamento, entre otras varias cosas. Por cierto, las empresas que están reguladas, que tienen que adaptar sus procesos. Y también la ciudadanía, la sociedad civil, y entre todos tenemos que hacer que funcione. Así que con esa invitación terminamos y nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.